Hola, buen día a todos y todas. Vamos a arrancar con la última jornada del ciclo de conferencias de astronomía. En el tema de hoy estaremos presentando Entre el cielo y la tierra, Earth Orientation Parameters, EOP, de la doctora Ana María Pacheco. Ana María Pacheco es ingeniera agrimensora, licenciada en astronomía, especializada en georreferenciación y doctora en astronomía. Actualmente es profesora titular del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, a cargo del área de geodesia espacial. Bueno, cuando quieras, Ana. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentarles un trabajo que realizamos en el Observatorio Astronómico. ¿Se puede ver, Cristian? Sí, ahí se ve. Ahora sí. Sí, ahora sí. Se veía ya, sí. ¿Ahí se ve la pantalla completa? Sí. Ahí se ve bien. Bueno. Perdona, si querés ponerle ocultar a la barra esa de abajo para que no te tape nada por ahí, nada. Perfecto. Ahora sí. Bueno, este trabajo que les presento, he visto que hay muchos nombres conocidos y otros no tanto, así que calculo que tienen que haber alumnos de primer año. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Algunos de estos temas son simples y otros no tanto, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más simple que se pueda. El título Entre el cielo y la tierra tiene que ver con que estos parámetros de los que voy a hablarles ahora, son los que me vinculan todo lo celeste con lo terrestre, todos los sistemas de referencia celeste con todos los sistemas de referencia terrestre. Por eso es ese título Entre el cielo y la tierra. Lo he dividido en tres partes al trabajo, primero definiendo un poco qué es lo que son los parámetros de orientación de la Tierra. La segunda pregunta que nos haríamos es cuál es la importancia de estos parámetros o para qué se usan. Y una tercera pregunta en cuanto a cómo se determinan estos parámetros, contarles eso. La definición así en forma general de los parámetros de orientación de la Tierra podría ser esta, que les presento acá, que son la medida de, o sea, cómo estudiamos la rotación de la Tierra dentro de un marco de referencia celeste, ¿no? Tenemos nuestro planeta dentro de lo que es la esfera celeste, y bueno, estudiar esta relación, este vínculo entre nuestro planeta y el universo, eso tiene que ver con los parámetros de orientación de la Tierra. Para que tengan una idea, el sistema de referencia celeste siempre está basado en la observación de cuásares, estas estrellas particulares que están muy alejadas de nosotros, a grandes distancias. Los cuásaros y algunos núcleos de galaxias activas definen lo que es marcos de referencia celestes o sistemas de referencia celeste. Y por otro lado, acá en la Tierra tenemos observatorios astronómicos, estaciones geodésicas con las que podemos definir un sistema de referencia terrestre. Ahora, para vincular lo terrestre con lo celeste, como les decía recién, ahí en el medio necesitamos esto, que son los parámetros de orientación de la Tierra, que es precesión, nutación, movimiento del polo y un parámetro que tiene que ver con el tiempo. Este gráfico, muy conocido por todos, acá lo que mostramos es el X, el Y y el Z celeste, esto vendría a ser la esfera celeste, y ya sabemos que cualquier astro en la esfera celeste está determinado por nuestras conocidas coordenadas ascensión recta y declinación. Eso por un lado.
tenemos lo celeste, y por otro lado, si esto es la Tierra, nuestro planeta, cualquier punto sobre la superficie de la Tierra puede estar dado por esta grilla de paralelos y meridianos, y a esto lo conocemos como Sistema de Referencia Terrestre Internacional. Ahora, ese sistema terrestre que acabo de mostrarles está definido por lo que les dije recién, observatorios astronómicos, estaciones geodésicas que están distribuidas a lo largo del globo. No sé si alcanzan a ver, esto, acá está el planiferio, esto es América del Sur, América del Norte, esto es Europa. Y bueno, si se fijan, desde el Ecuador hacia el norte tenemos muchos datos de estaciones geodésicas y astronómicas, y sobre el hemisferio sur no tenemos tanto. Ahí se nos reduce un poco, ¿no? Acá en el hemisferio sur en realidad tenemos menos plata, y bueno, estas técnicas o estos observatorios están equipados con algunas de estas técnicas que voy a hablarles dentro de un ratito, y estas técnicas son caras, evidentemente, y bueno, un poco eso hace que haya mucho en el hemisferio norte y poco en el hemisferio sur. Esos parámetros de los que le hablaba recién, precesión, nutación, movimiento del polo y tiempo, voy a hablarles unos minutitos. La precesión para los alumnos que recién empiezan en la carrera de astronomía, este fenómeno de precesión fue descubierto más o menos unos 150 AC, para que tengan una idea. Los griegos, la inteligencia de los griegos increíble, descubrieron que si uno obtenía coordenadas con respecto a la eclíptica, diferían un poco si se obtenían coordenadas respecto del ecuador. Entonces, fíjense, si acá tenemos el eje del mundo, supongamos que esto en negro es el eje del mundo gira alrededor del polo de la eclíptica, que estaría más o menos acá, donde estoy enseñándoles con el puntero, y ese eje del mundo gira alrededor del eje de la eclíptica y da una vuelta completa en 25.800 años. A este fenómeno le llamamos precesión. Los griegos determinaban que ese fenómeno afectaba en las coordenadas algo de 36 segundos, y hoy sabemos que la precesión es de 52 segundos, pero bueno, estamos hablando de 150 AC, ¿no? Entonces, totalmente aceptable. Este fenómeno de precesión se mide a través de 3 rotaciones, o sea, lo que hacemos, la corrección que se hace por este fenómeno de precesión es pasar de un X de una época media estándar, X, Y y Z de una época media estándar, a un X, Y y Z para una época T, a los ejes rojos, los que he marcado por rojo, X, Y y Z, T. Y eso lo hacemos a través de 3 ángulos que después son aplicados a una matriz de este tipo, ¿no? La nutación, ¿qué es la nutación? Les decía recién que el eje del mundo gira alrededor del eje de la eclíptica, formando este círculo rojo. La precesión, el movimiento, digamos, del eje del mundo alrededor del eje de la eclíptica no es tan perfecto. En vez de ser rojo, tiene un rulito, un movimiento periódico. El rulito azul es nutación de largo periodo, y sobre esa nutación de largo periodo hay también otro movimiento más pequeño, que es este rulito más chico en color verde, que se llama nutación de corto periodo. En realidad, este es el movimiento, lo que está en verde, es el movimiento que hace el eje del mundo sobre el eje de la eclíptica. Ese fenómeno de nutación fue conocido mucho después, por supuesto, en 1748 por Bradley. Entonces, después de corregir por precesión, teníamos estos ejes, XT, YT, ZT, y tenemos que transformarlo a ejes verdaderos para una época dada, para la época en que estemos observando, que son los ejes en verdes, X verdadero,
I verdadero, Z verdadero. Acá hace falta también tres rotaciones, con estos ángulos que les estoy marcando, donde va la oblicuidad de la eclíptica. Este angulito épsilon no es otra cosa que el ángulo entre un ecuador, entre el ecuador y la eclíptica. Así es la corrección por precesión y nutación. En cuanto al tiempo, es el otro parámetro de orientación de la Tierra. En cuanto al tiempo universal, se refiere a cuánto difiere el origen de un sistema terrestre. El tío es el origen del sistema terrestre y el CIO es el origen del sistema celeste. Este ángulo es el ángulo de rotación de la Tierra. Uno puede medir este parámetro a través del ERA, de este ángulo, esta distancia angular entre los dos orígenes, terrestre y celeste, o lo puede medir a través de esta cantidad que nosotros conocemos como DUT1, que es la diferencia entre un tiempo universal provocado por la rotación de la Tierra y un tiempo universal coordinado, que es un tiempo basado en una escala atómica, en una escala física. El tiempo universal coordinado es lo que nosotros conocemos como un tiempo atómico, que es el número de vibraciones que tiene un átomo en un segundo, digamos, en un segundo efeméride. Eso después lo van a ver tranquilamente en Astro 1 y Astro de posición. El otro y el último de los parámetros de orientación de la Tierra tiene que ver con el movimiento del polo. Así como en precesión veíamos que el eje del mundo se mueve alrededor de la eclíptica, este movimiento polar es un fenómeno que está reducido a lo que es nuestro planeta Tierra. Esto que está acá ya no es esfera celeste, sino el planeta Tierra. El eje de rotación instantáneo no siempre sale o no siempre pincha a nuestro planeta en el mismo punto. Si hoy lo veo, lo va a pinchar en ese punto, mañana puedo venir y el eje de rotación instantáneo puede salir por este punto, y así sucesivamente, ¿no? Puedo tenerlo por acá, y a lo largo de 430 días, el eje de rotación instantáneo va a dar una vuelta completa alrededor de un polo medio, que es este que estoy indicándoles con la flecha. Este polo medio es el resultado de promediar todas estas posiciones del eje de rotación instantáneo al cabo de 10 años, por ejemplo. Normalmente se hace al cabo de 10 años, se promedian estas posiciones y se da este punto, se lo conoce como polo medio. Entonces, el eje de rotación no está fijo respecto al cuerpo físico de la Tierra, sino se mueve en forma espiral, y a esto le llamamos poloide, a la figura que va describiendo el eje de rotación instantáneo respecto al polo medio le llamamos poloide. El eje de rotación instantáneo respecto de este punto, la posición de ese eje se conocen a través de dos ángulos que están acá descritos con la letra X chiquito y chiquita las letras minúsculas X, y el cálculo o la corrección del movimiento del polo se hace a través de esta matriz. Esos son, bueno, otra mención respecto del polo medio, el punto que veían recién como el promedio. Yo les decía, cada 10 años se va sacando un promedio, y fíjense que el polo medio a lo largo de décadas también tiene una variación, se va moviendo. Esto que ven en rojo es la posición del polo instantáneo respecto a este polo medio del 2020. Entonces, al cabo de un año, más o menos, se ha promediado y se llega a esta posición del 2020. El polo medio también se mueve, se está trasladando, digamos, ¿no? La segunda de las preguntas es,
¿Qué tienen de importante los GEOP o para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven? Acá voy con el uso de los GEOP. Fíjense, como les dije al principio, en forma general, todo lo que necesita coordenadas celeste, tenemos que vincularlo de alguna manera a un sistema terrestre, ya que estos objetos son observados desde nuestro planeta. Entonces, uno de los usos es la geolocalización. Hoy en día es el uso más, el más amplio, digamos. La aplicación científica de los GEOPS prácticamente es la que más usamos. Fíjense en sus celulares todos tienen la manera de ubicarse, y esto se hace a través de posiciones de satélites en el espacio, ¿no? Estos satélites en el espacio, las coordenadas de estos satélites en el espacio, están dados en un sistema celeste. Mientras que la posición de mi celular en la Tierra está dado en un sistema terrestre. Para yo vincular mi celular con la posición de los satélites, o mejor dicho, para que los satélites me ayuden a geolocalizarme en la superficie de la Tierra, necesito conocer los GEOP. Y necesito conocerlos con mucha precisión. La localización espacial, otro de los usos. No solamente conocer la ubicación de los satélites en el sistema celeste desde Tierra, sino también la de cualquier objeto celeste, por ejemplo, la de un cohete, la de un telescopio espacial. Necesito conocerla desde Tierra y para eso necesito conocer los GEOP con mucha precisión. Acá hay otro de los usos, lo que les decía recién, el tema de la seguridad. Ya conocen el tema de la seguridad GPS, entonces estamos haciendo uso ahí de los GEOPS, sistema celeste, sistema terrestre, y los vinculo a través de los GEOPS. La sismicidad, hoy día, bueno, si ocurriera un terremoto, los satélites y con la ayuda de los sistemas de navegación global, yo puedo con esos satélites determinar con precisión el epicentro, el lugar donde se originó el terremoto. Para muchos temas de ingeniería es sumamente necesario el tema de los GEOPS para la telefonía móvil. Todas estas son usos, digamos, de los GEOPS. Hoy en día ustedes saben que si nos perdemos, podemos localizarnos a través del celular. El celular es capaz de detectar dónde estamos y además trazar rutas alternativas para llegar a nuestro destino. Y todo eso se hace con señales de satélites que tienen que estar, si bien están con coordenadas celestes, tenemos que conocerlos desde nuestro planeta, y ahí para hacer la transformación del sistema celeste al terrestre necesito los GEOP. Los GEOP no es una cantidad o no es un parámetro que se determina una sola vez y listo, o sea, no, se deben determinar continuamente. Así lo hace el IERS, que es el Servicio Internacional, que se encarga de determinar los GEOP. Lo hace el IERS con todas las estaciones geodésicas y observatorios que hay sobre nuestro planeta. Y he puesto esta filmina para que vean, esta diapositiva, para que vean la cantidad de efectos que hacen que los GEOP varíen en el tiempo. Por un lado está la atracción gravitatoria del Sol y de la Luna, que afecta mucho a la variación de los GEOP, ya sea precesión, nutación, movimiento del polo. Por otro lado está la atracción gravitatoria de planetas. Otra cosa que afecta mucho a los GEOP es todos estos efectos atmosféricos, las cargas atmosféricas, los vientos. Por otro lado están los deshielos, que nosotros le decimos variaciones estacionales.
Hay épocas en que hay mucha acumulación de nieve sobre un hemisferio y a los 6 meses esto se traslada, los hielos comienzan a actuar sobre el otro hemisferio. Por otro lado están las cargas oceánicas, por otro lado está el movimiento de placas, los terremotos y un montón de efectos más en el interior de nuestro planeta que hacen que los EO varíen continuamente. La tercera de las preguntas era cómo determinamos estos parámetros de orientación de la Tierra. Y hoy en día la respuesta es contundente. Hoy se hacen a través de técnicas geodésicas espaciales. Por un lado están las constelaciones GNSS, que por ejemplo la más conocida es la constelación de satélites GPS. La técnica DORIS, que ya les voy a contar de qué se trata. La técnica láser, enviar rayos láser a satélites o a la Luna. Y la técnica VLBI, que es con el uso de radiotelescopios. Ahí en el resumen de presentación del trabajo les puse que el OAFA hace determinación de los parámetros de orientación de la Tierra, o estudia los parámetros de orientación de la Tierra desde hace más de 50 años. Esto es como un paréntesis histórico. Desde hace más de 50 años en el observatorio se estudiaba, en la década de los 60, se estudiaban los movimientos de rotación, movimiento del polo a través de un astrolabio de Anjon, observando estrellas a una altura de z igual a 30. Ya en la década del 90, el OAFA firma un convenio de colaboración con la Academia China de Ciencias, el Observatorio Astronómico Nacional de China. En la década del 90 se firma este convenio y empezamos a trabajar con otro instrumental, que esto es lo mismo de recién, un astrolabio Anjon, pero automatizado. Esto se llama astrolabio fotoeléctrico. Durante 15 años se observaron también estrellas con este astrolabio fotoeléctrico, y a partir del 2006, el estudio de los parámetros de orientación de la Tierra lo empezamos a realizar a través de un telescopio láser satelital. Esto es Satellite Laser Ranging. Es la primera estación en la Argentina, empezó a operar en febrero del 2006, como sale acá. A través de este cañón se dispara un rayo láser que va, a ver, acá tengo la figura, de este cañón láser se emite un pulso láser que va hasta los satélites, que tienen a bordo retroreflectores o espejos, se refleja el rayo láser y vuelve a la estación. Uno toma el tiempo desde que el rayo sale, se refleja y vuelve, y con ese tiempo se pueden hacer estudios de rotación de la Tierra, de geodinámica, varios trabajos astrométricos. Los satélites que se pueden hacer el rastreo con el rayo láser van de alturas de 400 kilómetros hasta 30.000 kilómetros, tienen todos diferentes alturas. Acá les muestro un poco las estaciones SLR que hay en el mundo. Esta técnica está también muy concentrada en el hemisferio norte, y acá si nos fijamos en América del Sur tenemos 4 estaciones. Acá los tengo un poco más definidas. La primera estación, la más antigua, es una en Arequipa, en Perú, convenio con NASA. La segunda es la de San Juan, la del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, convenio con la Academia China de Ciencias. Después está la de Brasilia, convenio con el Centro de Estudios Espaciales ruso. Y por último, la de AGO, que está en La Plata. Hay 2 en Argentina, en La Plata, que es convenio con la BKG de Alemania. Esas son las 4 estaciones SLR en América del Sur. Algunos resultados de nuestra estación. Nuestra estación tiene el código 7406. Acá para que vean, curva celeste es la estación, son resultados del IERS.
del Servicio Internacional y otros son de nuestra estación, se concuerdan bastante bien, y cuando hay alguna diferencia en las coordenadas o en las curvas, es porque normalmente la estación de San Juan, como ustedes bien saben, está sobre el cinturón de fuego del Pacífico con la mayor actividad sísmica en el mundo. Así que bueno, estamos sobre una zona sísmica, la estación se mueve y eso hace que por ahí tengamos discrepancias con las curvas del IERS. Otro trabajo, bueno, en el anterior quería decirles una ingeniera de nuestro grupo, Joana Quinteros, está realizando o se está comenzando, digamos, con un trabajo doctoral sobre las coordenadas del polo, movimiento del polo, estudio de poloides. Y otro de los trabajos que se hace con el láser es la longitud del día. El día no tiene exactamente 24 horas, a veces tiene más, a veces tiene menos, y este trabajo de longitud del día, que también se puede calcular la velocidad de rotación de la Tierra, por supuesto, este trabajo lo estamos realizando con Vanessa Riveros. Vanessa está haciendo su tesis de licenciatura en longitud del día, y, casualidad, bueno, estamos investigando por qué la longitud del día se ha cortado, pero notablemente a partir del 2020. Aparentemente la rotación, la Tierra se acelera, y la longitud del día es bastante menor de 24 horas. Cuando digo bastante menor, estoy hablando en milisegundos, pero se nota mucho. Eso después lo vamos a presentar, un trabajo que estamos preparando para presentar en la reunión de la Asociación Argentina de Astronomía. Otro sistema con el cual se determinan los GEO es a través de los sistemas de posicionamiento global satelital. El más conocido por ustedes es el GPS, pero así como existe el GPS, existe el GPS ruso que se llama GLONASS, el GPS de la Comunidad Europea que se llama Galileo, el GPS chino que se llama Beidou, el GPS japonés que es el QZSS, y hay un GPS indio que está andando muy bien, que es el IRNSS. Todos estos constelación de satélites me ayudan también a determinar los EO. Y ya que estamos acá, también abro un paréntesis, el sistema Beidou, el de los chinos, está a punto de ser completado, y las pruebas están dando muy bien. El GPS chino supera en eficacia y en precisión a lo que es el GPS americano. El GPS americano tiene 36 satélites orbitando, y el GPS chino, Beidou, tendrá 54 satélites. Una vez que lancen el último, tendrá 54 satélites en órbita, y va a mejorar mucho la precisión. Por darles un ejemplo, en una estrategia precisa de GPS para posicionamiento, tendrán precisiones de 30 centímetros, y con el Beidou baja esa precisión a 10 centímetros. Así que bueno, están dando muy bien el GPS chino. En el OAFA tenemos una estación permanente GPS. Por el momento trabajamos solamente con la constelación americana, pero estamos ahí en tratativas con el NAOC para conseguir una estación permanente de triple frecuencia. ¿Qué significa esto? Que trabaje con la constelación de satélites americanos, con la constelación de satélites ruso, GLONASS, y con la constelación de satélites de Beidou, de China. Otra técnica que me permite determinar los GEOPS es esta técnica, esta baliza que ustedes ven acá, esta antenita que ven acá, se llama DORIS, estación DORIS. Hace 1 año y medio, más o menos, que está operativa en nuestro observatorio. Y esta antena
a diferencia del GPS, lo que hace esta antena es transmitir una señal que es captada por los satélites DORIS. Es una transmisión ascendente. En el GPS es al revés. Los satélites emiten una señal y la recibe una antena acá en tierra. Esto es al revés de GPS. Se transmite la señal desde acá y se reciben los satélites. Con DORIS también se pueden determinar los parámetros de orientación de la Tierra. Y acá hago una mención. Las técnicas que yo recién les he hablado, la técnica láser, que envía un rayo láser a satélite, la técnica GNSS y las técnicas DORIS me determinan parámetros de orientación de la Tierra de corto periodo. Es decir, lo que es movimiento del polo y lo que es DUT1. Pero para el estudio de precesión y nutación, necesito un radiotelescopio. Para determinar los parámetros de precesión y nutación, necesito un radiotelescopio y necesito observar cuásares para poder determinar un sistema de referencia celeste inercial. Entonces, nuestro observatorio tiene las otras técnicas, las tiene operativas, SLR, GNSS y DORIS, y el radiotelescopio está en proyecto, o sea, tenemos ya la base, va a ser esto, una simulación, va a ser instalado en el Leoncito, tenemos ya construida lo que es la base del radiotelescopio. Esta base mide 25 metros de diámetro y tiene una profundidad de 4 metros. La antena será la más grande de Sudamérica, esto va a tener 40 metros de diámetro. Y bueno, con este proyecto, con CART, vamos a poder determinar los 4 parámetros de orientación de la Tierra: precesión, nutación, movimiento del polo y tiempo universal. Así que bueno, por ahora tenemos la base, estimamos que en un año más o que en septiembre, octubre de este año empiecen a llegar las partes para construir la torre del radiotelescopio y la antena misma. Así que bueno, para el año que viene, si todo va bien, podríamos tener ya operativo el radiotelescopio CART. El año pasado, acá aprovecho para agradecer a todos los que participaron en el primer workshop internacional CART y primera escuela CART que realizamos a fines del 2019. Teníamos pensado organizar el segundo workshop CART para fines de este año. Si no puede ser para fines de este año, será para principios del año que viene. Así que bueno, desde ya los invitamos para que participen y que sepan cómo se puede calcular los GEOP a través de un radiotelescopio y hacer muchos estudios más, por supuesto, para hacer estudios de radiogalaxia, cuásares, púlsares y un montón de objetivos que se pueden estudiar con CART. Bueno, finalmente esta reflexión. Les había dicho que los GEOP varían continuamente. Hay muchas causas que nosotros las conocemos, las podemos predecir, y hay muchas otras que no podemos predecir en cuánto va a variar, cómo se va a mover el eje de rotación de la Tierra dentro del cuerpo físico de la Tierra. Hay mucho para hacer en este campo. Así que, bueno, los invitamos para los que quieran participar con nosotros en este proyecto, están invitados. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Una consulta que quiera hacerle a Ana? Yo tengo una duda. ¿Te podría mostrar la diapositiva esa donde mencionaba lo de el eje de rotación instantáneo?
A ver, movimiento del polo, ¿me decís? Sí, donde Ahora vemos. ¿Se puede ver? sí se ve. ¿Esta? Esa misma. ¿Eso es solo un diagrama o está hecho a escala real? No, es solo un diagrama. Es Acá es solo un un poco, diagrama. es, Para que creo que tengas es un una poco más idea, chica la diferencia. sí, sí, por supuesto que sí. Para que tengas una idea, el eje de rotación instantáneo nunca se separa de este punto, que le llamamos polo medio, en más de 15 metros. Esta distancia no es mayor, nunca fue mayor a 15 metros. Así que no está a escala, por supuesto que no. Claro, yo lo veía ahí, digo, 15 grados de tierra, más de 15 grados de tierra, digo, wow, eso es No, no, demasiado. no. Yo tenía una consulta, Ana. Entre todos los diferentes sistemas GNSS que hay disponibles, ¿cómo es el acceso, digamos, en el caso, bueno, del sistema indio, del chino? ¿Es para el país? ¿Se vende el servicio? ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad, en el caso del OAFA, que tenemos esta estación permanente, se trabaja más que nada en redes. En la estación permanente del OAFA es parte de una estación de una red argentina que se llama RAMSAC, Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo. Entonces, hay varias estaciones permanentes ubicadas a lo largo del país y después hay redes a nivel continental, que se llama CIRGAS, involucra todo lo que es América del Sur y parte de estaciones permanentes en el Caribe. Y después está la red a nivel global, que es el IGS, que es el International GNSS Service, o sea, el servicio internacional que abarca todas las estaciones permanentes del mundo. Así se trabaja en forma de redes. Pero digo, Y si vos querés acceder a esos datos, directamente accedes a esas redes. O sea, accedes, por ejemplo, RAMSAC es una red que maneja el IGN. Entrás a la página del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, y tenés disponibles los datos de cada estación. claro, pero digo para usos más abiertos. Por ejemplo, en el Sí. caso, viste los inconvenientes que tuvo Huawei y creo que Xiaomi en Estados Unidos. Digamos, es posible pensar que, bueno, estas marcas de teléfono van a utilizar el sistema chino y no el GPS o algo por el estilo, digamos, en cuanto a políticas internacionales. Sí, en realidad vos supuestamente para cualquier tipo de estudio o investigación tenés los datos disponibles, ya sea de GNSS, ya sea de DORIS, o sea de SLR o de BLBI en el caso de los radiotelescopios. Datos públicos, entre comillas. Estas técnicas fueron creadas con, el primero de los objetivos fue el uso militar. Así que vos tenés datos a los que podés acceder y otros a los que no podés acceder. Ah, bien, listo, ahora entendí. Por ahí venía la cosa. Exacto. Sí, sí. Hola Ana, O sea, la publicidad es así, te lo venden, que todo es gratis y que podés hacer lo que vos quieras. Pero llegado un punto en que vos querés investigar más a fondo y hay un cierto lugar en donde se te corta la información. Y sucede como en el caso de datos astronómicos de observaciones que tienen, digamos, creo que un periodo de un año y medio para hacerlos públicos, o son públicos recientes. En estas técnicas prácticamente son instantáneos, son públicos en forma instantánea. Bien. Bueno, si alguien más por ahí estaba por preguntar algo. yo. Hola Ana, ¿cómo andas? Hola Franco, ¿cómo estás? Bien, mira, ¿a qué le llamás reducción significativa en la longitud del día?
por supuesto que es milisegundos, pero ¿es trabajo en Sí, progreso o a qué le llamas en promedio? reducción significativa porque, bueno, uno ve la curva a lo largo de décadas y siempre hay una oscilación promedio, digamos. Y ahora lo que se ha visto es que la curva va bajando y aparentemente hay algo que está ocurriendo, aparentemente, digo, todavía no está terminado ese trabajo, algo que está ocurriendo en el interior de la Tierra que hace que la rotación de la Tierra se haya acelerado. Al acelerarse la rotación de la Tierra, obviamente la longitud del día pasa a ser menor de 24 horas. Son datos, o sea, son valores muy pequeños. Por eso les decía, hablamos de milisegundos de arco. Pero sí se puede ver o se puede comparar con otras décadas, con décadas anteriores. Claro, Eso buenísimo. se los comento ahora, pero bueno, es un trabajo que tenemos que terminar con Vanessa y lo vamos a presentar en noviembre en la reunión de la asociación. Buenísimo. Buenísimo, Vane, también que está trabajando ahí con ustedes. O sea que la respuesta sigue siendo inconclusa. Sí. Pueden ser extraterrestres, el loco interestelar, todo eso. Eh, Tremendo. Vas a tener que esperar un poquito, Franco. Dale, dale, Me no hay mata problema. la Vane si empezamos a hablar. No, Vane, no me linches, Vane. Bueno, muchas gracias, Sara. No tiene por qué. ¿Alguna otra pregunta? Yo te iba a preguntar respecto al catálogo ICRS, que hasta antes del 2000 se referenciaba a la época de 1950, ahora se referencia al 2000. ¿Cuál es la próxima actualización? Del ICRS he visto que están por sacar la versión 3, pero del ITRF, eso sí, estoy segura que si no es a fines de este año o a principios, puede que sea a principios del año que viene, ya va a salir la versión del ITRF 2020. Ahora el ICRF 3 no sé cuándo saldría, no tengo muy claro cuál es la fecha. Pero digamos no sería en 2050 como fue el salto anterior. Creería que no, va a ser antes. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, parece que no. ¿No? Bueno, muchas gracias, Ana, muy interesante. Yo vi la otra vez la charla de Joana en las jornadas de exactas. Y bueno, algo ya había visto del tema, que es son trabajos muy precisos y bueno, en la mayoría de los que hacemos astronomía, o bueno, por ahí observamos, pasa que normalmente uno toma las coordenadas referenciadas al 2000 y si manda el telescopio a esa posición, no, está muy corrido, digamos. Entonces siempre usamos las funciones de procesar las coordenadas para procesarlas a la época actual y nunca vemos realmente qué hay detrás de esa función, de cómo llegar a encontrar el objeto en la época actual. Y bueno, quizás esto ayuda para entender esa simple operación de funciones, cómo se puede, qué se hace, digamos, para encontrar para mantener las coordenadas, en definitiva. Sí, exactamente. He tratado de enfocarme en eso, más que nada darle un poco más de importancia a los usos de los GO. Porque, bueno, sabiendo que los chicos de primer año tal vez todavía no han entrado en detalle en lo que es precesión, nutación, movimiento del polo, bueno, quise nombrarlos así en forma general. Creo que pueden llegar a entender un poco más la conferencia cuando están a partir del segundo año. Pero bueno, he tratado de enfocarme más que nada en eso, en el uso, para que vean que son cantidades que manejamos a diario y cada vez que agarramos nuestro celular y queremos localizar algo, estamos haciendo uso de los GEOs. No, yo creo que estuvo muy bien, está como muy claro todo, se entiende, digamos. Hasta para
está para la comunidad en general. Es interesante saber qué hay en el cielo y qué problemas derivan del movimiento de la Tierra y cómo, bueno, se tratan de solventar. Así que, bueno, si no hay nada más, damos por concluir la charla de hoy y el semestre, porque esta es la última charla del semestre, y luego volveríamos, no sé, Julia, ¿cuándo comienza la segunda etapa? Ya les vamos a estar mandando un mail y les vamos a estar avisando seguramente, porque ahí no hemos determinado eso. Pero sería fin de julio, supongo, principio de Sí, agosto, más o menos. algo así como paralelo con el cronograma de actividades de la universidad. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu tiempo. Muy bien. Bueno, te esperamos cuando quieras. Está todo Bueno. abierto a continuar. Y Muy bueno, bien. gracias a los... Muchas gracias. Adiós. Cuídense. Nos vemos. Gracias a los oyentes, estudiantes, profesores, profesoras, investigadores. Y bueno, nos esperamos en el semestre que viene.